Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar. Vamos a empezar por hablar acerca de lo que es la tecnología 3D y cómo esta tecnología ha impactado en el diagnóstico en las diferentes áreas de la odontología. Creo que al día de hoy una de las cosas que más ha cambiado en odontología, sin lugar a dudas, es la forma de hacer un diagnóstico. Los diagnósticos, tal cual como los hacemos ahora, son muy distintos de cómo los hacíamos hace algunos años. Y mucho de esto tiene que ver a el desarrollo tecnológico, al avance que existe y que día a día es mayor y es incesante. Y sobre todo que es muy rápido, ¿no? Por eso para nosotros como odontólogos es muy importante mantenerlos lo más al día posible en todos los sistemas que existen al día de hoy. Pues bien, vamos a empezar a hablar de esto. No quiero aburrirlos mucho, pero sí quiero darles algunos ejemplos. Estamos viendo aquí una máquina de escribir mecánica. La máquina de escribir mecánica se inventó hace ya muchos años, fue patentada en 1868 y es un invento que si bien cambió mucho la forma en cómo nos comunicábamos, pues ya dejó de fabricarse hace 10 años, ¿no? Al día de hoy es muy común que todo mundo tenga una computadora personal o tal como están viendo aquí en este momento en la pantalla, pues que mucha gente tenga un iPad o un iPad Pro que le permite al día de hoy generar imágenes y generar todas las tareas que requiere de manera mucho más eficiente. Es decir, hemos cambiado la máquina de escribir por, al día de hoy, sistemas de digitalización computarizada. Otro ejemplo importante sería el invento de la primera cámara fotográfica, que fue en 1826, hace ya también más de 100 años, ¿no? Este primer invento, bueno, de esta cámara es muy rudimentario, como pueden ver la imagen aquí, y al día de hoy existe, sobre todo en estos momentos, en el área de ortodoncia, de diseño de sonrisa, de toda la parte protéstica, existe incluso ya lo que se le llama la fotografía artística odontológica, donde si bien no ha desaparecido la fotografía como tal, la fotografía ha cambiado, ha evolucionado. Al día de hoy utilizamos diferentes medios para crear luz, para crear contrastes, para crear sombras, y hacemos una fotografía muy distinta de la que hacíamos hace muchos años cuando se inventó esta primera cámara fotográfica, ¿no? Otro ejemplo importante hacia el estar conscientes de cómo ha evolucionado la tecnología es la invención del avión. Bueno, pues este avión se inventó en 1903. Si ustedes ven, voy a poner aquí en grande esta imagen. Vean cómo en ese primer avión la persona iba acostada sobre una de las alas del avión. Al día de hoy no creo que nadie se atrevería a subirse a un avión de estos y hacer un vuelo de esta manera, ¿no? Sería algo que lo verían como impensable el subirse a un avión y hacer este tipo de viaje. Al día de hoy los aviones también han evolucionado y al día de hoy tenemos aviones que son impresionantes como este, que vean qué bonito es por dentro y además muy lujoso y con muchas comodidades. Estamos acostumbrados ya al día de hoy a hacer viajes mucho más largos que hace algunos años y bueno, se va buscando con la tecnología que esos viajes, además de que cada vez duren menos, haciendo cambios para que sean más rápidos los aviones también, que sea una experiencia mucho más agradable. Y para eso, bueno, pues se han hecho muchos desarrollos tecnológicos, ¿no? Al día de hoy puedes volar y puedes ir viendo una película y pues llegar a tu destino prácticamente cuando estás acabando de ver tu película o tu serie favorita. ¿Por qué les muestro esto? ¿Por qué les muestro cómo ha habido un cambio importante en diferentes cosas que utilizamos a nuestro día a día? A veces siento que no somos conscientes de cómo la tecnología la hemos adoptado de manera muy simple en pues todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Todo el mundo tiene al día de hoy, un teléfono inteligente y ya es muy normal que incluso un niño tenga un teléfono inteligente o tenga un iPad, lo hemos adoptado de manera muy simple.
Bien, pues este señor inventó los rayos X, todos conocen a Röntgen, y los inventó hace 126 años. Tiene 126 años que se hizo el invento de la radiología 2D. Y si bien es cierto que siguen dándonos algunas ventajas diagnósticas, hacer una imagen radiográfica bidimensional, también es cierto que queda ya mucho a deber una imagen 2D versus una imagen 3D. Y aquí es donde a mí a veces me llama un poco la atención, cómo hemos muy fácilmente cambiado la máquina de escribir, hemos cambiado la forma de volar, hemos cambiado y evolucionado la forma que hacemos nuestras fotografías y nos cuesta tanto trabajo en nuestra práctica profesional. Al día de hoy existen sistemas mucho más completos, mucho más precisos, como en este caso, bueno, aquí estamos viendo el primer tomógrafo que existió, que es un tomógrafo médico convencional, y donde, si bien es cierto, este no se pudo adoptar de manera inmediata por odontología, sobre todo por el hecho de la cantidad de radiación, el tiempo de exposición también a la radiación que emitían, y que es mucho. Bueno, pues ya se hizo evoluciones también en este campo, y al día de hoy tenemos tomógrafos de tipo Combin, diseñados principalmente por el doctor Yoshinori Arai. Yoshinori Arai fue el primer doctor que presentó un equipo de tomografía Combin, y a partir de ahí, pues ha desarrollado incluso evoluciones dentro del mismo tomógrafo. ¿Qué es este tomógrafo Combin? Bueno, es un tomógrafo que emite un haz de rayo en forma de cono, por eso es que se llama Combin, y después de que se hace esta radiación en forma de cono, esto te permite tener completo un volumen del cráneo de tu paciente. Y tú puedes empezar a hacer diferentes imágenes, diferentes perspectivas de visión de una imagen desde la perspectiva que te brinda esta tecnología tridimensional. Es decir, al día de hoy yo puedo hacer una evaluación sobre un corte tomográfico sagital, sobre un corte tomográfico coronal y sobre un corte tomográfico axial. ¿Ok? Entonces, el hecho de tener al día de hoy este tipo de equipo me da esa información que es muy amplia, pero tenemos una gran ventaja, que al ser un haz de rayo en forma de cono, esa información que obtenemos, la obtenemos con poca cantidad de radiación, basado principalmente en la forma en que se emite este cono. ¿Y por qué sería importante cambiar del 2D al 3D? Pues porque en el 2D solamente tenemos un par de perspectivas. Aquí tenemos una fotografía de uno de los príncipes de Inglaterra, donde si nosotros vemos desde esta perspectiva solamente la imagen, pues podríamos pensar que está haciendo una seña pues nada agradable, ¿verdad? Pero si nosotros tuviéramos otra no solamente esta visión 2D, donde yo veo el alto y el ancho de esta imagen, pero no veo la profundidad, si yo me pongo desde otra perspectiva y lo veo desde otro punto de vista, pues me doy cuenta que él no está haciendo nada inadecuado. Simple y sencillamente la foto la tomaron desde una angulación que no era la correcta, y si solamente te quedaras con esa angulación, pues estarías teniendo una idea equivocada de lo que está sucediendo, ¿no? Veamos otro ejemplo de este tipo. Aquí tenemos a una persona, a un morenito con el cabello largo durante un speech de Barack Obama. Pues este chico de cabello largo, resulta que si nosotros vemos su imagen desde otra perspectiva, no es que tiene el cabello largo, de hecho lo tiene corto, pero atrás de él está una persona que era la del cabello largo y rizado. Y por eso es que cuando hacemos radiografías, cuando hacemos imágenes 2D, nos vemos obligados sí o sí a tomar más de una radiografía para poder ver las estructuras desde diferentes ángulos. Esto sería lo ideal cuando estoy haciendo una imagen 2D. No solamente quedarme con una sola imagen, porque estoy perdiendo una gran cantidad de información si lo hago de esa forma. Y aquí entra el por qué es mucho mejor hacer un estudio que sea tridimensional, un estudio que nos permita evaluar a los pacientes desde diferentes perspectivas, que nos permita utilizar la información para diferentes tareas. Como están viendo en la parte de abajo, han pasado estructuras dentales, estructuras
particulares, un diente retenido. Yo con un solo estudio de tomografía Combin puedo elaborar diferentes tomas, puedo elaborar diferentes segmentaciones que me permiten potencializar la imagen, y una vez que la imagen está potencializada, pues yo puedo tomar de cada una de estas imágenes la mejor perspectiva para generar el mejor diagnóstico, ¿no? Si ya sabemos que esta tomografía me da ventajas, si ya sabemos que aumenta en mucho el grado de posibilidad de hacer un diagnóstico correcto, la pregunta sería, o la interrogante sería, ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que en muchos de los casos no se hace, pues generalmente por desconocimiento de cómo funciona el sistema, por falta de habilidad al momento de manipular un visor, y eso muchas veces es lo que detiene al doctor. Insisto, cuando empezó esta charla yo decía, bueno, hemos evolucionado en muchos de los campos, y me llama mucho la atención que cuando a un doctor le dices, mira, esta es una forma más amplia de hacer un diagnóstico, hay muchas trabas. No me gusta la tecnología, yo no le sé a la computadora, pues más o menos sé, pero mira, no sé manejar un visor, y como que nos cuesta trabajo adaptarnos, ¿no? Cuando en realidad al día de hoy cada vez los sistemas son más sencillos, son sistemas que cada vez son más amables, son más perceptibles, y entonces creo que podemos sacarles mucho provecho. Otra cosa también que puede jugar en contra de la utilización de los sistemas de tomografía es la falsa creencia de que la dosis de radiación es mucha con tomografía. Aquí quiero explicarme bien. Si la dosis de radiación aumenta con la tomografía, pero si es tomografía médica, ahí sí es una radiación, pues que sí es mucho más grande, es una radiación incluso que tiene mayor tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque el equipo funciona de otra manera, donde como ustedes vieron en la imagen donde les mostraba yo el tomógrafo médico, bueno, es un haz de rayo muy delgado y tarda mucho tiempo en hacer un cráneo completo. Sin embargo, estamos hablando de una tomografía de tipo de Combin, de una tomografía de haz cónico. Estamos hablando de una tomografía que emite un cono, y que ese cono, con una sola vez que gira alrededor del paciente, lo cual lo hace en segundos, ni siquiera llega a un minuto, son segundos, bueno, disminuye la dosis de radiación y disminuye el tiempo de exposición. Aún y con esto, mucha gente sigue teniendo cierto temor. Pues les voy a poner aquí un par de ejemplos solamente para que los veamos. Miren, esta es una publicación que salió en una revista argentina y que compara diferentes tomas radiográficas e incluso diferentes situaciones del día a día con la radiación. Y por ejemplo, aquí nos explica que si tú haces un vuelo de avión, ese vuelo de 6 horas equivale a 40 microsieverts, que es la forma en cómo se mide la radiación y el daño que puede causar al ser humano, ¿no? Si tú tienes X cantidad de microsieverts, puedes tener algún daño a tu salud, o si no llegas a cierta cantidad de microsieverts, puedes trabajar sabiendo que estás en condiciones ideales. Pues aquí hacer un vuelo, insisto, en avión, son 40 microsieverts, y tal vez muy poca gente sabe que una tomografía de haz cónico que puede variar de dosis, pues puede empezar desde una dosis de 13 microsieverts, y una toma estándar, pues está aproximadamente entre eso, entre 40 y 50 microsieverts. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que tú vuelas en avión y juntas esas 6 horas, es como si te estuvieras haciendo una tomografía Combin. Por eso es muy importante que nosotros vayamos explicándole eso a nuestros pacientes para que ellos dejen de tener ese temor tan grande de qué va a suceder si se hacen una tomografía de haz cónico. En realidad, la radiación al día de hoy está muy controlada. Son equipos que generan radiación en microsieverts, es decir, en muy baja dosis, y que realmente no representan un riesgo de salud importante, sobre todo si es que los sabemos utilizar de la manera adecuada. Y en breve voy a darles algunos ejemplos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, este caso. Aquí tenemos a un paciente que, como ustedes pueden ver, tiene un diente supernumerario, aquí en la parte inferior, ¿no?
Y cuando yo veo esto, lo primero que me llega a la mente, lo primero que quisiera determinar es si este diente supernumerario está por vestibular o está por lingual, ¿ok? Aquí probablemente yo pudiera tener una cierta idea de por dónde está, por el tipo de toma y por la zona donde estamos nosotros enfocando. Podríamos pensar probablemente que esté por vestibular y probablemente tengamos razón. O, bueno, habrá quien diga, no, yo lo veo más por palatino. Aquí el problema de estar con un 2D es que nunca sabemos si estamos 100% viendo la realidad. Y otra cosa importante, tal vez más importante de si está por palatino o si está por vestibular, es saber si las raíces de los dos premolares que están erupcionados no han sido dañadas por este diente supernumerario. Y eso es muy difícil de determinar en esta imagen panorámica. Por eso es que en este tipo de casos preferimos hacer estos cortes donde nosotros estamos haciendo cortes muy delgados, normalmente de 1 a 2 milímetros, y vamos recorriendo de lado a lado los dientes de nuestra zona de interés. Y aquí me voy a enfocar en un solo corte para explicarles mejor. Vean aquí cómo tenemos el supernumerario y tenemos el diente que está erupcionado. Y este diente que está erupcionado, se nota que está bien formado su raíz y que no tiene ninguna lesión aparente por el contacto que ya es muy cercano con este diente supernumerario. Entonces esto me da mucha confianza de que yo puedo ir, eliminar este diente supernumerario, finalmente tengo otro premolar ahí que está en perfectas condiciones. Si deseo darle una mejor perspectiva de la imagen, sobre todo a mi paciente, recuerden que los pacientes pues vienen con nosotros, nosotros hacemos diagnósticos en los cortes tomográficos y al paciente, para que nos entienda mejor, es importante hacerles imágenes volumétricas, imágenes 3D o imágenes tridimensionales, donde yo puedo observar, como en este caso, dónde la ubicación de este supernumerario y puedo observar también por detrás las raíces de los dientes que ya están erupcionados y nuevamente estar seguro de si están o no siendo dañadas. También solemos hacer mucho este tipo de videos, donde en estos videos podemos también observar y mostrarle al paciente, bueno, cuál va a ser nuestra vía de acceso al momento de hacer una cirugía, comentarle tal vez si es que vamos a necesitar hacer algún tipo de, después de eliminar el diente, de poner algún tipo de plasma o poner algún tipo de hueso liofilizado para que la zona no quede ahí como muy desprovista. Podemos hacer muchas planeaciones basadas en estas imágenes, tanto fotográficas como videos. Muchos dirán, sí, doctor, me parece bien y yo sé que al día de hoy tenemos tomografía y que podemos usar esta tomografía para hacer diagnóstico, pero no estoy seguro si de esta tomografía la debo de hacer siempre, si lo debo de hacer en todos y cada uno de mis casos. Y esa es una decisión compleja, que cada uno de ustedes y cada una de ustedes como odontólogos y odontólogas pues tienen que tomar como decisión personal. Yo en mi práctica privada, todos mis pacientes por protocolo se hacen tomografía. ¿Por qué? Porque al día de hoy, con las deficiencias que presenta la imagen 2D versus la imagen 3D, no siempre estoy seguro de lo que estoy viendo. Muchas veces tengo dudas razonables de si lo que estoy viendo es exacto, es correcto, y por eso prefiero tener un estudio tridimensional. Veamos este ejemplo en particular. Ven, esta paciente, pues que llega ya a hacerse un tratamiento, ya está en ortodoncia y quiere que nosotros le continuemos su tratamiento. Y bueno, yo aquí alcanzo a ver, entre otras cosas, que hay un tercer molar o un esbozo de tercer molar en el primer cuadrante superior derecho. Y también alcanzo a ver cómo en la parte inferior hay, al parecer, un engrosamiento del ligamento periodontal del segundo molar. Tiene por ahí unas endodoncias que, bueno, se ven hasta este momento, pues no se ven con algún tipo de lesión ni nada. Pero yo realmente, más allá de lo que les acabo de mencionar,
no veo otra cosa. Y la paciente llega diciéndome, doctor, pues me estaban haciendo un tratamiento de ortodoncia, quiero saber si usted me lo puede continuar. Pues a mí me dijeron que ya lo iba a terminar y pues quisiera saber cuánto tiempo me falta. Pues yo opté por decirle, mire, yo necesito hacerte estudios completos. Le hago el estudio de ortodoncia completo que incluye, entre otras cosas, las fotografías y quiero que pongan mucha atención. Este molar que habíamos visto que estaba ensanchado el ligamento periodontal, bueno, todavía está muy rotado, en realidad no le falta poco a esta paciente, todavía le falta un buen ratito con su tratamiento de ortodoncia. Aquí en esta parte anterior le hicieron un desgaste bastante marcado y pues de forma inadecuada. El central inferior izquierdo ya está muy pequeño por ese desgaste. Y me gustaría que pusieran atención en esta zona de, digamos, donde quedaría la raíz palatina del primer molar superior izquierdo. Esta raíz palatina que está aquí, pareciera ser que no hay ninguna cuestión anormal. La encía se ve bastante bien, se ve sana. Si la el lado del primer molar derecho, pues se ve todo perfecto, se ve todo bien. Realmente yo no veo nada ahí que me llame la atención. Vamos a ver de esta misma paciente su tomografía. Y aquí en esta tomografía, yo voy a ponerles este videito. Y voy a irlo deteniendo porque quiero comentarles algunas cosas. Miren, por ejemplo, viendo la raíz palatina de este lado, vean cómo hay una pérdida de la continuidad. Aquí hay una lesión, ya se perdió esta tabla ósea palatina. Del otro lado, si lo comparamos, se ve bastante bien la tabla ósea y de este lado está perdida, ¿no? Si continuamos viendo el video y nos vamos a un corte ahora axial, vean cómo en este corte axial, del lado derecho, en la raíz palatina, bueno, el hueso se ve normal. Sin embargo, en la raíz palatina del diente primer molar superior izquierdo, vean cómo está ensanchado el ligamento periodontal en la raíz palatina sobre todo, pero también en la raíz distal. Es decir, tenemos ahí pues ya una lesión importante en este primer molar. Si hacemos un corte sagital de este mismo diente, perdón, lo voy a regresar un segundito. Vean el tamaño de la lesión que tiene. Es una lesión bastante considerable, perdón, bastante grande, que en la radiografía panorámica realmente no se alcanza a apreciar. Vamos a continuar viendo este videito. Vamos a hacer una segmentación, es decir, vamos a cortar una parte para que podamos observar esto. Vean cómo aquí el hueso ya tiene aquí una pérdida de tabla, ya hay un orificio en esta zona de la raíz palatina. Entonces, ¿qué es lo que acabo de comentarles hace un momento? Que muchas veces con una radiografía 2D, tú no alcanzas a ver todo esto. Les regreso nuevamente esta radiografía 2D. Vean la zona de ese molar, de ese 26. Realmente no se ve nada como lo que estaba viendo en la tomografía. Y si yo me voy a la parte clínica nuevamente, como les comentaba, no pareciera que ese molar tiene algún tipo de lesión. De hecho, como pueden ver, ni siquiera hay arco en la arcada superior. ¿Qué va a pasar en el momento que sea yo el que coloque el arco? Y si empieza a dar algún tipo de síntomas esa lesión, si empieza a darnos problemas, el problema lo voy a comprar yo. Por eso es que prefiero siempre hacer tomografía para evitarme ese tipo de situaciones donde por una falta de visualización o por un defecto en la información que me dé un 2D, yo deje pasar cosas de importancia y que eso después se convierta en un problema grave entre mi paciente y yo, ¿no? Prefiero por eso mejor hacer una tomografía de haz cónico para ser mucho más eficiente. Ahora, no siempre es sencillo el hecho de abordar la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía tiene muchas variables, pero las dos principales son la variable de tamaño y la variable de resolución.
Es decir, yo con un solo equipo puedo hacer diferentes tamaños de toma, es decir, puedo hacer una toma completa como aquí, puedo hacer una toma mediana o puedo hacer una toma segmentada y pequeña, dependiendo de las necesidades que tenga mi paciente. Yo puedo variar el tamaño, con un solo tomógrafo, variar el tamaño de tomografía que voy a obtener. Y también puedo variar la definición. Vean este caso, donde aquí tenemos un camino y tenemos un lateral, y este lateral se pensaba que estaba reabsorbido, que esa raíz no existía. Viendo una panorámica parecía que no existía. Entonces aquí lo que estamos haciendo es hacer una tomografía, pero en resolución baja. ¿Para qué? Para que nosotros sí podamos ver la estructura, pero cuidemos al paciente porque es un paciente, una, en crecimiento, y dos, que si yo voy a hacerle un tratamiento de ortodoncia después, requiero hacerle más imágenes, entonces prefiero hacerlas en dosis baja para no exceder límites de radiación. Pero si por supuesto voy a hacer una imagen para un caso, por ejemplo, de endodoncia como es el que están viendo ahora, pues bueno, yo voy a hacer una toma con mayor resolución. Le pido al equipo que dentro de los protocolos me haga el protocolo con la resolución más alta que encontremos. ¿Esto para qué? Para poder ver estructuras a detalle. Como en este caso donde estamos entrando en el conducto dentario de este camino. Al día de hoy tú puedes mostrarle a tu colega endodoncista los conductos radiculares que va a trabajar para que sepa cuál es la anatomía, para que en el caso de que haya calcificaciones las pueda observar antes de ingresar a ellas. Incluso, si haces este tipo de resolución alta, podrías también hacer una evaluación raíz por raíz y una evaluación tridimensional donde tú puedas segmentar el diente que vas a tratar, como este que están viendo en este momento en pantalla. Vean la curvatura de esas raíces. Tú podrías observarlas de manera muy, muy precisa si lo estás haciendo mediante un sistema de tomografía en dosis alta, ¿no? Y esto te permitiría, por supuesto, tener ventajas al momento de conocer mejor a qué te vas a enfrentar. Esto que estamos viendo en el momento es el conducto dentario de la raíz mesial de este mono. Entonces, la diferencia entre esta toma y esta que vimos en alta definición es que una está hecha para ver cosas a mucho detalle y la otra está hecha con una disminución de radiación porque probablemente vamos a hacer más de una toma. ¿Quién va a ser quien va a tomar las decisiones de cómo se hace la tomografía? Pues siempre lo voy a hacer yo como doctor. Por eso es muy importante que yo sepa, antes de mandar a hacer una tomografía, antes de mandar a hacer un estudio, sepa cuáles son mis requerimientos para mandar a hacer la tomografía con la resolución y el tamaño que necesito realmente. Que sepa qué equipos tengo a mi alcance, porque no todos los equipos son iguales. Hay equipos que no te van a dar tanta variabilidad de tomas, ¿no? Hay equipos que tienen un solo tamaño de toma y ya, pero hay equipos que tienen muchos protocolos de toma. El mismo equipo puede hacer 3, 4, 5, 6 tamaños de FOV y además puede hacer 3 o 4 diferentes resoluciones. Por eso es importante entender los equipos y antes de que yo vaya a enviar a un paciente a hacerse una tomografía, o más aún, si pienso comprar un equipo para mi clínica, pues tengo que saber qué equipo es el que me va a dar mayores variaciones para cubrir a todos mis odontólogos, ¿no? Por último, en este pequeño resumen que estamos haciendo hasta este punto es, tengo que saber las características del visor que voy a utilizar. Una de las cosas más importantes es que tú conozcas el visor que vas a utilizar, que estés familiarizado con él y que sobre todo este visor sea un visor que tenga pocos requerimientos de hardware, pero que tenga las suficientes herramientas para que tú puedas hacer todos y cada uno de los archivos, de las imágenes que necesitas, de los videos que necesitas para llegar a un diagnóstico adecuado. Al día de hoy ya existen muchas opciones, pero sin lugar a dudas para mí el visor que cumple con más características de ser sencillo, ser simple y además dar una buena imagen y no requerir tantos requerimientos de una computadora, es el software de On Demand, sin lugar a dudas. Ok. Y bueno,
Continuando un poquito con este tema que tiene que ver con la radiación y con la efectividad de nuestros diagnósticos. Al día de hoy, si yo hago una tomografía de este tamaño, que es muy similar de tamaño a una radiografía panorámica, yo estoy haciendo en esta tomografía entre 13 a 25 microsieverts versus 14 a 24 microsieverts de esta radiografía panorámica. ¿Cómo es que yo logro hacer tan poca cantidad de microsieverts en una tomografía? Evidentemente, ahorita con lo que hemos platicado, es porque esta toma está hecha en dosis baja. Y en esa dosis baja yo estaría prácticamente equiparando la radiación a una radiografía panorámica. ¿Ok? Entonces, si más o menos la radiación es la misma, ¿por qué elegiría entre una y otra? Y les voy a mostrar esto. Se estuvo haciendo un estudio hace un tiempo donde a doctores que eran doctores generales, no eran radiólogos, se les dieron radiografías panorámicas y laterales para que las revisaran y en esas radiografías habían hallazgos. Pues el valor más alto de doctores que vieron hallazgos fue el 43%, es decir, menos de la mitad de los doctores que observaron las radiografías 2D fueron capaces de descubrir los hallazgos que allí existían. Sin embargo, y sin decirles a estos mismos doctores, les dieron tomografía para que las revisaran. Evidentemente les explicaron cómo podrían revisar una tomografía. Y en esa tomografía, el 92% de los doctores pudieron encontrar los hallazgos que existían. ¿Qué nos dice esto? Que a mayor cantidad de resolución, a mayor cantidad de definición, a mayor cantidad de herramientas de visualización, podemos generar diagnósticos mucho más precisos, siempre y cuando tengamos una formación adecuada. Vamos a ver algunos casos donde utilizamos diferentes formas de hacer una tomografía basadas en su tamaño y en su calidad de imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente. Esta paciente no han salido sus laterales y si nosotros vemos su radiografía panorámica, en esta radiografía panorámica, al parecer, tanto el lateral superior derecho como el lateral superior izquierdo, es decir, el 12 y el 22, tienen ya las raíces reabsorbidas. Y entonces, cuando ven esto, la indicación es, vamos a eliminar esos laterales porque ya no tienen raíces. Y entonces vamos a dejar que erupcionen los caninos y les vamos a poner una prótesis a sus caninos para que tengan forma de lateral. La otra opción era, bueno, está creciendo, vamos a darle espacio, vamos a hacer forma de su arcada y una vez que ya tengamos la forma, igual quitamos los laterales, bajamos los caninos, pero los bajamos en la posición que llevan y vamos a poner un par de implantes de laterales, ¿no? Hasta aquí, bueno, son dos opciones que son eso, son opciones. Y a mí me encantó la opción 3. Hagámosle primero tomografía. Y en esta tomografía podemos ver que si bien los caninos están prácticamente en contacto con los laterales, tanto el derecho como el izquierdo, si bien ya están cerca, no han reabsorbido las raíces. Entonces, como no han reabsorbido las raíces, no hay por qué sacarlos, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de hacer esa expansión, tratar de hacer espacio y llevar esos caninos hacia su lugar. Aquí tenemos imágenes tridimensionales donde podemos ver cómo los laterales se siguen formando, cómo los caninos no han tenido un efecto negativo sobre ellos. Y evidentemente en este paciente decidimos hacerle tomografías en dosis baja, por eso es que la imagen se ve tan feita, se ve tan borrosa. ¿Por qué? Pues porque estamos en una dosis baja y en esa dosis baja pues la calidad de la imagen es menor, pero es lo suficientemente buena para que yo pueda realizar un diagnóstico. Luego, ya hice el diagnóstico de que están, ahora tengo que pasar el camino hacia atrás, hacia distal. Bueno, yo tengo que estar haciendo tomas. Aquí voy a mostrar un solo corte para explicarles. Ahí está el canino y está el lateral. Estamos pasando el canino hacia distal. ¿Y para qué hacemos una toma intermedia? Pues para darnos cuenta que no estamos lesionando ninguna estructura importante en este caso y sobre todo la raíz lateral, ¿no?
Y, bueno, va avanzando el tratamiento. Ya tenemos centrales, laterales y caninos en su lugar, e incluso tenemos ciertos espacios. Estas es las fotografías iniciales, fotografías finales, ya sin brackets. Y aquí hicimos 3 tomografías: tomografía de diagnóstico, tomografía de evolución y tomografía al final del tratamiento. Es decir, estamos haciendo 3 tomografías en esta paciente. Mucha gente dirá, ¿cómo? ¿Cómo que hicieron 3 tomografías? Y sobre todo si es una paciente pequeña. Sí, pero las 3 tomografías se hicieron en dosis estándar. Y aquí es donde tenemos que empezar nosotros a jugar con nuestros conocimientos para darle la mejor solución al paciente. Aquí hicimos 3 tomografías, cada una equivale a 13 microsieverts, de tal forma que el total de radiación de esta paciente con estas 3 tomografías es de 39 microsieverts. Versus, si yo le hubiera hecho una sola tomografía en dosis estándar, la dosis estándar está en 51. ¿Qué significa esto? Que yo puedo jugar, por decirlo de alguna manera, con mis diferentes protocolos para poder tener un diagnóstico adecuado, y no necesariamente porque haga mayor cantidad de tomografías estoy haciendo mayor cantidad de radiación. De hecho, aquí con 3 estoy haciendo menos radiación que con una sola en dosis estándar. Hay casos también como este donde tenemos un paciente con un colapso maxilar y utilizamos brackets para hacer un poco de forma enlarcada. Sin embargo, si hacemos tomografía nos damos cuenta que los dientes solo están inclinados, realmente no se han expandido, no se ha expandido el hueso realmente en su base ósea. Entonces aquí es necesario poner un tornillo y posterior a colocar ese tornillo, bueno, hacer otra toma para ver realmente si se está haciendo ahora sí una disyunción desde el punto de vista del hueso basal. Vean cómo ha cambiado la inclinación de los molares, de aquí a aquí. Aquí está inclinado y aquí está vertical. Aquí está inclinado, aquí está vertical. Y aquí se ve el tornillo, como el tornillo pues está puesto directamente en hueso. Evidentemente entra a fosas nasales y nos permite hacer una disyunción bastante exitosa de ese maxilar, lo cual conlleva como gran ventaja que una vía aérea que era pequeña, estaba obstruida, pues ya empieza a tener una dimensión mucho más saludable. Y esto es por una cosa muy sencilla, porque aquí la lengua pueden ver que está baja. ¿Por qué? Porque no cabe en ese paladar tan estrecho. Sin embargo, cuando tú haces una disyunción y cuando amplías ese paladar, la lengua ya tiene espacio para poder subir, y al subir lo que va a hacer es que va a dejar de estar tapando la vía aérea, con lo cual el paciente va a mejorar sustancialmente. Aquí tenemos unos videitos del paciente iniciando, el paciente después de la primera expansión con brackets y después de la expansión ya con un tornillo. Evidentemente ha cambiado mucho, no solamente su situación intrabucal, sino también hemos tenido un aumento en la dimensión transversal de las narinas, y eso también ayuda mucho a que el paciente pueda respirar mejor. Y también nos permite, si ustedes ven estos videos que voy a poner ahora, esta es la narina del paciente al inicio del tratamiento, y esta es una narina una vez que ya hicimos la disyunción. Van a ver cómo del lado que ya se hizo la disyunción está más amplia la narina y tiene una mejor relación de espacio volumétrico. Ahí estamos pasando por los cornetes. Del lado izquierdo de repente se pierde porque está obstruido. Del lado derecho se ve mayor tamaño, y si se enfocan en la óvula, del lado izquierdo ya está pegando con la parte posterior de la pared y del lado derecho tiene un espacio. Eso quiere decir que tenemos una mucho mejor evaluación de la vía aérea desde una perspectiva dinámica y volumétrica. Este es un caso de cirugía bucal donde nosotros, mediante el uso de la tomografía, podemos hacer cortes muy específicos que muchas veces nos piden los cirujanos maxilofaciales. Quieren saber la angulación de un diente con la línea media o la angulación de un diente con otro.
para tomar una decisión de por dónde van a accesar, o cuánto van a cortar de un lado, cuánto van a cortar del otro. Te empiezan a tomar ciertas medidas que hacen que un tratamiento sea mucho más predecible. En este caso, además de las medidas, estamos viendo que aquí hay un supernumerario encima del central que no ha erupcionado, y detrás del central ya erupcionado hay otro supernumerario. Si yo me voy al 3D, bueno, también aquí los veo, uno encima del otro, y detrás del central está una estructura, ¿no? Que es el siguiente supernumerario. Cuando yo voy a la cirugía, exactamente lo que estaba viendo aquí en la toma es lo mismo que voy a ver al momento de irme a un proceso ya quirúrgico. Entonces, se vuelve todo mucho más simple porque está programado y está medido. Podemos ver patologías sencillas, patologías simples, como en este caso donde estamos viendo un cialolito. Este cialolito pues es una calcificación en la glándula salival, y es muy importante que nosotros podamos hacer imágenes y podamos hacer videos para que nuestro paciente pues entienda perfectamente qué es lo que está pasando, explicarle que se ve que está volando, porque evidentemente la glándula no se puede observar en una tomografía porque es un tejido muy blando, pero sí se observa ahí volando esa calcificación que está obstruyendo a la glándula, y por eso el dolor del paciente. Casos donde hay patologías más graves, donde hay, como en este caso, un diente retenido, además de la patología. Y cuando nosotros eliminemos esa patología y ese diente que está ahí retenido, pues vamos a dejar un espacio desprovisto muy grande de hueso. Vean todo el espacio que quedó posterior a la cirugía. Evidentemente ahí es muy importante hacerle estos estudios al paciente y hacerle estos videos para que el paciente entienda la gravedad de su caso. Casos como este de periodoncia, donde nosotros estamos viendo a un paciente que prácticamente sus dientes se están volando. Vean cómo ya no hay nada de soporte óseo, tanto en los 3D como en los cortes. Mucha gente es tendiente a hacer diagnóstico en el 3D, y algo que yo les comento mucho con cierta frecuencia es que no es lo indicado. Lo indicado es hacer los diagnósticos en los cortes, como los que están viendo abajo, y el 3D solamente lo hacemos para que el paciente esté consciente de la gravedad de su problema. ¿Okay? Aquí estamos viendo que evidentemente no hay nada de hueso, ya se ha perdido prácticamente todo el hueso alrededor de las raíces, y pues bueno, vamos a tener que hacer un procedimiento de extracciones bastante importante. Existen muchas estructuras que son poco conocidas, como en este caso esta estructura que es el osticulus ponticus, que es este pedacito de hueso que está ahí, parece que está volando, ahí en color hueso y aquí en color verde. Esta es una condición donde el ligamento atlantoccipital se comienza a osificar, se calcifica. Y al calcificarse puede comprimir el paquete vascular que pasa por esa zona. Y eso puede ocasionar diversos síntomas, entre ellos cefaleas, dolor de cuello, dolor cervical, vértigo, incluso disminución del aporte de oxígeno cerebral en casos graves, ¿no? Y una manera muy sencilla de hacer un diagnóstico diferencial y ver si está ocurriendo esto es hacer una tomografía, donde tú puedas hacer un video como este que están viendo aquí, y podemos, de manera muy sencilla, explicarle a nuestros pacientes qué es lo que está sucediendo y cuál sería la forma de resolver esta situación. Y son cosas que a veces dejamos pasar porque no tenemos a veces los medios necesarios para hacer una evaluación profesional, o porque muchas veces en este tipo de estructuras no se alcanzan a ver en una imagen 2D, porque esto puede ser bilateral o unilateral. A veces se puede ver en las laterales de cráneo, pero nunca sabe si es del lado derecho o del lado izquierdo. Por eso es muy importante hacer estudios tridimensionales. Creo también al día de hoy que hemos ya pasado esa barrera de lo simplemente virtual en la computadora. Al día de hoy, como pueden ver aquí, podemos hacer impresiones tridimensionales en casos como este, donde hay un síndrome de apófisis alargada,
y se tiene que llevar a un proceso quirúrgico, pero este proceso quirúrgico tiene que ser un proceso quirúrgico bien planeado, donde nosotros tengamos la certeza de cuál es el tamaño de esas apófisis estiloides y qué tamaño debe de quedar después de nuestra cirugía, ¿no? Toda esta información se revisa en conjunto con el cirujano maxilofacial y el cirujano de cabeza y cuello para llegar a mejores resultados. Esto lo tenemos publicado. Posteriormente, si alguien desea leer el artículo, con mucho gusto mándenme un mensaje y se los envío. En la implantología ha habido un desarrollo brutal. Al día de hoy tenemos la posibilidad de hacer guías quirúrgicas virtuales que después se pueden imprimir para poder colocar implantes sin la necesidad de abrir algún colgajo y de manera mucho más rápida, más precisa y con menos, pues digamos, con una recuperación mejor y más amable para nuestros pacientes, ya que no se abren colgajos, ¿no? También tenemos casos donde cosas sencillas como esto, donde un maxilofacial, en este caso el doctor Ilan Vininsky, quiere eliminar un primer molar porque está cariado y su idea es colocar en donde estaba ese primer molar, uno de los terceros molares, pues es muy sencillo hacer una segmentación del diente, imprimirlo en 3D y llevarle al maxilofacial esta impresión para que con esta impresión haga la alveoloplastía y después de hecha esa alveoloplastía ya pueda pasar a colocar directamente el diente real, ¿no? También está publicado y con mucho gusto se los podemos compartir. Y siguiendo con esta parte de hacer impresiones, bueno, pues al día de hoy podemos imprimir, como en este caso, mandíbulas, donde en un paciente va a haber una cirugía importante para eliminar parte del ángulo mandibular. Y uno puede hacer una cirugía de este tipo, pues así como a libre albedrío, tú tienes que saber exactamente cuánto tienes que cortar. Entonces, para esto se imprimen, en este caso se imprime la mandíbula, se generan unas guías de corte, para después llevarlas al momento de la cirugía y ser más precisos en el corte, ¿no? En este caso, aquí está la paciente antes del corte y vean su carita después del corte que ya no es tan ancha. Esto se hizo porque ella tenía mucho dolor muscular y también porque tenía una fuerza muscular terrible que ya estaba cambiando de forma el ángulo mandibular, entonces se le devolvió la estética, se redujo el músculo macetero también para eliminar fuerza y se envió un tratamiento de ortodoncia para eliminar también, haciendo más grande la dimensión vertical, eliminar esa fuerza excesiva muscular, ¿no? Y ya tenemos salido incluso casos como estos donde podemos jugar ya no solo con la tomografía, sino tener una tomografía, sobre esta tomografía colocar un escaneo intraoral, colocar segmentaciones de huesos y una vez que tenemos estructuras óseas, estructuras dentales en una sola plataforma, pues nosotros podemos observar dentro de esta misma plataforma cada una de ellas, ya sea por sí solas o en conjunto. Y no solo eso, como ya se convierte en una segmentación, pero donde tenemos relacionadas las estructuras, ya hemos pasado a esta parte donde podemos hacer evaluaciones incluso dinámicas, haciendo movimientos con la propia mandíbula del paciente. ¿Qué me permite esto? Que después yo, si es un paciente para un problema articular, yo puedo generar un guardo cruzal virtual, como esto que están viendo en la pantalla. Este guardo cruzal de color amarillo lo estoy haciendo virtualmente. Aquí ya no se tuvo que hacer ningún montaje, solamente tomografía, escaneo intraoral y después del escaneo intraoral y la tomografía se juntan, se genera un cambio de posición condilar y a partir de ahí se diseña un guardo cruzal, el cual después se exporta en un archivo STL para ser fresado en este disco de PMMA, como pueden ver aquí. Y así es como queda el guardo cruzal fresado. Tú ya nada más lo pules y bueno, pasa de una cosa virtual a una cosa que ya es física y que se la colocas al paciente, que es muy precisa y que no requiere tanto tiempo de trabajo. También esto está publicado en esta revista, con mucho gusto se los podemos también compartir. Quiero terminar mostrándoles este video que habla acerca de cuando no llega a faltar. Que vaya mucha menos gente al cine. Booking
Tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Bank amenazan al sistema bancario tradicional. Hacen cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te preguntes seriamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás de la gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. Sin lugar a dudas, creo que innovar es una obligación para quienes estamos en el ámbito de la salud. Tratar de pensar de una forma distinta y tratar de adecuarnos a los cambios que existen. Por supuesto, la tecnología por sí sola no hace las cosas. Es importante que tengamos conocimiento y ese conocimiento unirlo a la tecnología para ser más eficientes. Yo creo, como dice esta frase, que en estos tiempos donde todo cambia tan rápido, tenemos que estar abiertos a aprender, a estar aprendiendo cada vez cosas nuevas, porque eso nos va a ayudar a estar en un buen nivel dentro de nuestra práctica. Si nosotros estamos abiertos al aprendizaje, realmente vamos a ir poco a poco mejorando. Pero si somos aquellos de los que creemos saberlo todo, pues vamos a estar bien equipados para un mundo que ya no existe. Esto lo decía Eric Hoffer y tiene toda la razón, porque si ustedes voltean hacia atrás, a 10 años atrás, cómo era su práctica, estoy seguro que no es la misma que están haciendo al día de hoy. Así que los invito a que tomen la tecnología en sus manos, a que se atrevan a innovar y estoy seguro que cada vez les va a ir mejor y cada vez va a ser mejores los resultados que obtengan en su práctica profesional. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo dejé ahí unos minutitos para preguntas finales.